Bueno, iremos leyendo este folleto de 2 carillas y por ahí vamos explicando a medida que vamos leyendo, y cualquier también aporte o duda lo pueden manifestar. Quise hacer esta catequesis previa porque a veces damos sacramentos, los sacerdotes, o damos sacramentales. Este es un sacramental, voy a explicar después la diferencia, sin la suficiente catequesis. Y el riesgo es que la persona reciba el sacramental o reciba el sacramento sin saber bien de qué se trata, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del escapulario, que piense que es un amuleto que te trae suerte, buena vibra o protección. Y vamos a ver que si bien la Virgen promete no vibra, pero sí la vida eterna, al mismo tiempo hay una exigencia inherente al escapulario. ¿Ven? Es la catequesis te ayuda a ver el sentido. No es simplemente darlo porque lo damos, ¿no? Bueno, yo voy leyendo y vamos comentando. El título de este folleto y de esta charlita es El escapulario de la Virgen del Carmen, breve historia y fórmula de imposición. Mañana voy a leer esta fórmula, que aparece aquí también, cuando les imponga el escapulario. El escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción en la orden carmelitana, en la esperanza de su protección maternal. El distintivo externo de esta consagración es el pequeño escapulario marrón, por todos conocido. ¿Por qué marrón? Porque marrón es el hábito de los carmelitas. La orden carmelita es muy antigua. Miren, tan antigua es que la cosa arranca 9 siglos antes de Cristo, con un profeta llamado Elías, un gran profeta que tuvo que luchar mucho contra los dioses paganos en Israel, contra los ídolos. Y en un momento él se va a un monte al norte de Palestina, cerca del mar de Galilea, a un monte llamado el Monte Carmelo, a orar, a retirarse, a llevar vida de ermitaño, ¿no? Fue como el primer ermitaño en el Monte Carmelo. Elías. Bueno, llega a Cristo, vienen los primeros cristianos, y en los primeros siglos un grupo de hombres deciden un poco copiar la experiencia de Elías, el profeta, y se retiran al Monte Carmelo a llevar una vida de retiro, ermitaños, de silencio. Hoy se le dicen los monjes, ¿no? También vale ese título, ¿no? Ermitaños, retirados. Y eran los hermanos de la orden del Monte Carmelo. Y estuvieron así unos cuantos siglos, hasta que llegan los musulmanes, los sarracenos de religión islámica a Tierra Santa, y peligran los cristianos, se tienen que ir, medio que se escapan. Y ahí es cuando van de Palestina a Europa.
en Europa podían vivir más tranquilamente. Y así fue creciendo la orden del Carmelo, o los carmelitas, en sus dos ramas, masculina y femenina. Pero en el siglo XIII se vino como a pique la orden, estaba en crisis. Y el superior general de la orden empieza a rezar, mediados del siglo XIII, a la Virgen, pidiendo que ella salve a los carmelitas o a la orden para que no desaparezca. Esto fue, este fue el superior, se llamaba San Simón Stock, superior general de los carmelitas. Y bueno, así fue, un 16 de julio de 1251, la Virgen se le revela como respuesta a los pedidos de este santo y le dice: tranquilo, yo protejo la orden y como signo de que yo los protejo, te doy este escapulario, signo de mi protección maternal. Marrón por el hábito marrón, y le dice lo que ahora vamos a leer. El escapulario del Carmen es un sacramental. Están los sacramentos, que son 7, y los sacramentales, que son mucho más de 7. Es decir, según el Concilio Vaticano II, un signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que obtienen por intercesión de la Iglesia. ¿En qué se parece el sacramental al sacramento? Sacramentales hay muchos, ¿no? El escapulario, la medallita, el rosario, el agua bendita. Hay sacramentales que son exorcismos, el exorcismo de la sal, el exorcismo del aceite, el exorcismo de los endemoniados también es un sacramental. O sea, los sacramentales pueden ser exorcismos o bendiciones, como en este caso. Tiene de común con el sacramento que es un signo exterior. Esto lo podemos ver y tocar. Y al sacramento también lo podemos ver y tocar. La Eucaristía, el agua, el aceite. La diferencia es que esto es eficaz dependiendo totalmente de la fe de la persona que lo recibe. En cambio, el sacramento es válido o eficaz independientemente de la fe de la persona que lo recibe. Por ejemplo, la Eucaristía. Yo podría no tener fe en la Eucaristía y si consagro y comulgo, igual es el cuerpo de Cristo. Una persona podría no tener fe en la Eucaristía, pero igual recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. La presencia de Dios no depende de la fe de la persona, o la gracia, ¿no? Que después no trae frutos al alma, es verdad, porque puede ser válido pero sin frutos. En cambio, esto funciona, por decirlo así, si hay fe. Depende de la fe de la persona. En latín se dice ex opera operantis. Depende de la obra de aquel que lo recibe. En el sacramento no. Es eficaz. Es válido. Menos mal, ¿no? Porque imagínense si la presencia de Jesús dependiera de nuestra fe. Y la segunda característica del sacramental, por ejemplo, el escapulario, es que el sacramental no es un fin en sí mismo, sino que tiene como finalidad la vida de la gracia y la Eucaristía. Porque en el fondo, ¿vieron? El fin de la vida cristiana es la Eucaristía. De nada sirve
o de poco sirve que yo me llene de sacramentales, rosario, medallita, escapulario, y no haya vida de gracia o no haya Eucaristía, ¿no?, pudiendo recibirla. Bueno, vamos al primer subtítulo: origen y propagación. Bueno, ya de eso les hablé, ¿no?, un poco. Pero aquí está, al final en rojo, lo que la Virgen María le dijo a San Simón Stock, el superior de la orden en esa época. Este será el privilegio para ti y todos los carmelitas. Quien muriere con él, con el escapulario, no padecerá el fuego del infierno. Es decir, que el que con él muriese se salvará. Este es el primer efecto del escapulario: evitar el infierno a la persona que se lo impone y muere con el escapulario. Tiene dos efectos el escapulario. Primero es evitar las penas del infierno, y segundo, ahorrarnos tiempo en el purgatorio, como vamos a ver. Sigamos leyendo. Esta gran promesa de morir en gracia de Dios, quien llevando el escapulario piadosamente muera con él, la recordaba el Papa Pío XII el 11 de febrero. ¿Qué día es 11 de febrero? La Virgen de Lourdes. Tuvo varias apariciones la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita, creo que fueron 18. La última aparición fue un 16 de julio. Miren qué. Bueno, el 11 de febrero del año 50, dijo el Papa: y en verdad no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. Es ciertamente el Santo Escapulario como una líbrea mariana, prenda y señal de protección de la Madre de Dios. Mas no piensen los que visten esta líbrea que podrán conseguir la salvación eterna abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual. Es decir, por un lado reconoce que el escapulario es un signo de la protección de la Virgen, que nos dará la vida eterna con Jesucristo, pero también dice, guarda que esto no te haga ser perezoso. Listo, ya me lo puse, ya estoy salvado. Decía además el mismo Papa Pío XII, a ver si encuentro esta otra cita hablando del escapulario. En ese mismo discurso dijo: que sea el escapulario marrón vuestro signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, que nosotros recomendamos en particular en estos tiempos peligrosos. ¿Te querés consagrar al Inmaculado Corazón de María?, dijo Pío XII, bueno, ten en cuenta el escapulario como signo exterior de la consagración. Cuando hablamos del Inmaculado Corazón de María, ¿a qué les recuerda? Fátima.
Fátima. Dijo Lucía, la vidente de Fátima. Ustedes saben que la Virgen de Fátima se apareció varias veces seguidas, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, los 13, ¿no?, de cada mes. En la última aparición, 13 de octubre de 1917, ocurrió ese famoso milagro del sol que vieron unas 90.000 personas, que el sol bailó y se acercó, se precipitó sobre la tierra, la gente pensaba que se quemaban todos, y estaba lloviendo, diluviando en ese momento, y en pocos segundos todo se secó. Todo. Acá por el sol, ¿no? Y hay testimonios de la época y diarios de la época que hablan de este milagro del sol. Bueno, luego de ese milagro se aparece la Virgen. Por última vez. Fue la última aparición. Y se aparece con el rosario en una mano y el escapulario en la otra mano. Hay una relación entre la Virgen de Fátima y el escapulario. Es la misma Virgen, ¿no es cierto? Obviamente. Pero en ambas revelaciones aparece ella con este escapulario. Le hicieron un reportaje a Lucía en el año, el 15 de agosto, Día de la Virgen, del año 1950. El reportaje se lo hizo un sacerdote llamado Howard Rafferty, que aparece consignado en un libro. Le dijo Lucía, cito: Nuestra Señora sostenía el escapulario en las manos, porque quiere que todos nosotros lo usemos. Ahora el Santo Padre, que en esa época era Pío XII, que en febrero había hablado del escapulario y de la consagración al Inmaculado Corazón de Jesús con el escapulario, y en agosto ella dice, ahora el Santo Padre lo ha afirmado al mundo entero, diciendo que el escapulario es signo de consagración al Inmaculado Corazón. El rosario y el escapulario son inseparables. ¿En qué se parecen el rosario y el escapulario? En que ambos sacramentales fueron ofrecidos y reclamados en cuanto al uso por la misma Virgen, ¿no? En Fátima la Virgen le dijo a los pastorcitos, recen el rosario. Y a San Simón Stock difundía el escapulario. Y el tercer sacramental, para mí, también, que está en ese nivel, por pedido de la Virgen, bueno, de eso hablaremos en noviembre, la medalla milagrosa. Sigamos leyendo. Privilegio sabatino. ¿Qué es esto? Privilegio sabatino. En 1950, ahí tienen la cita del reportaje, la tienen, ven, el número 3, en azulcito. No, perdón, la tengo yo acá aparte. Después se los doy. En 1950 lo recordaba Pío XII. Ciertamente, la piadosa madre no dejará de hacer
que los hijos que expían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión, según el llamado privilegio sabatino que la tradición nos ha transmitido. Con estas palabras, yo, su Madre de Gracia, bajaré el sábado después de su muerte, y a cuantos, esto dijo la Virgen del Carmen, y a cuantos religiosos, terciarios y cofrades hallare en el purgatorio, los libraré y los llevaré al monte santo de la vida eterna. O sea, dijo la Virgen del Carmen, este es el segundo efecto del escapulario, que aquellos que mueran piadosamente con el escapulario, ustedes saben, cuando uno se impone el escapulario queda asociado, de algún modo, a la orden carmelita y empieza a participar de las gracias, de ese tesoro de gracias que tiene la orden, porque la orden tiene muchos santos, ¿no? Así que de las gracias de esa orden participa aquel que usa el escapulario, aunque no sea un carmelita, digamos, como tal, ¿no? Y acá la Virgen está diciendo, quien muera así, al sábado siguiente, después de su muerte, lo llevaré al cielo. Hay pinturas, habrán visto, cuadros de la Virgen del Carmen, que está ella sacando almas del fuego, no del infierno, porque el que está en el infierno no sale y tampoco quiere salir, porque él eligió eso, digamos, sino que son las llamas, por así decir, del purgatorio. Ella lo saca, ¿no?, el sábado, es la promesa sabatina. Desde el siglo XVI, que es cuando se extiende por toda la cristiandad el uso del escapulario del Carmen, casi todos los papas lo han vestido y propagado. Baste recordar aquí que Pablo VI, tratando de las líneas señaladas por el Vaticano II, dijo: creemos que entre estas formas de piedad mariana deben contarse expresamente el rosario y el uso devoto del escapulario del Carmen. Pablo VI es el Papa de final del siglo pasado, finales de la década del 60. Y añade: tomando las afirmaciones de Pío, y también la década del 70, ¿no? ¿Cuándo murió Pablo VI? 78. Y añade, tomando las afirmaciones de su predecesor Pío XII, esta última práctica, por su misma sencillez y adaptación a cualquier mentalidad, ha conseguido amplia difusión entre los fieles, con inmenso fruto espiritual. Juan Pablo II, terciario carmelita, ha recordado en diversas ocasiones que viste con devoción, desde niño, el escapulario del Carmen. La fiesta de la Virgen del Carmen, 16 de julio, está entre las fiestas que hay por la difusión alcanzada, que hoy, por la difusión alcanzada, pueden considerarse verdaderamente eclesiales. Porque es verdad,
se propagó mucho la devoción a la Virgen del Carmen. En Argentina, por ejemplo, hay muchas parroquias, la Virgen del Carmen, ¿no? Y con ella la propagación del uso del escapulario. ¿Saben quién era devoto a la Virgen del Carmen? San Martín. San Martín consagra el ejército libertador, el ejército de los Andes, a la Virgen del Carmen, porque la devoción estaba muy fuerte en Mendoza, él estaba en Mendoza, y la nombra protectora del ejército de los Andes. Y a su vuelta la nombra general y le entrega el bastón de mando a la imagen de la Virgen del Carmen, que está en una iglesia en Mendoza llamada Iglesia de San Francisco. Y atribuye las victorias en Chile, creo, de Chacabuco y Maipú, si mal no recuerdo, las atribuye a la Virgen del Carmen. Y tengo entendido que la Virgen del Carmen es patrona de Chile también y del ejército de los Andes. Significado: protección maternal. Por su profundo simbolismo mariano, por los grandes privilegios y por el gran amor y privilegiada asistencia, se ha manifestado a través de los siglos la Santísima Virgen del Carmen, a quienes vistan devotamente su escapulario. Es por lo que tan prodigiosamente se ha extendido por doquier esta piadosa devoción. Razones de valor espiritual de la devoción del Santo Escapulario. Sobre todo por su rico simbolismo, ser hijo de María, ver en él todas las virtudes de María, ser símbolo de nuestra consagración filial a la Madre amable, por morir en gracia de Dios, quien lo vista piadosamente, porque saldrá del purgatorio cuanto antes quien muera devotamente con él. Por llegar su protección a todos los momentos de la vida, a la muerte y aún más allá. En la vida protejo, en la muerte ayudo, después de la muerte salvo. Hermoso eso, ¿eh? En la vida protejo, en la muerte ayudo, después de la muerte salvo. Por las relaciones con sus apariciones más recientes en Lourdes y Fátima, otra razón más espiritual en favor del escapulario. Por las muchas indulgencias que disfrutan quienes visten este escapulario. Al vestir el escapulario y durante toda la vida, es muy importante apreciar el profundo significado como pertenencia a la Orden del Carmen, con obligación de vivir según su rica espiritualidad y su propio carisma. Quien viste el escapulario debe procurar tener siempre presente a la Santísima Virgen y tratar de copiar sus virtudes, su vida, y obrar como ella, María, obró según sus palabras. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dice, fíjense, asocia el uso a copiar las virtudes de María. La idea es esa, ¿no es cierto? Copiar las virtudes de la Virgen. La fe, la obediencia, la caridad. Por eso va unido a la conversión el escapulario. Y siempre cuando habla de la muerte dice,
al que muera piadosamente, o al que muera devotamente, o al que lo use devotamente, ¿no? Es decir, va unido a la conversión. Por eso no es un amuleto. Hay como dos riesgos, yo veo, con el tema del escapulario, o de la medallita. Dos riesgos. Uno es, cuando falta la catequesis, usarlo como amuleto. El riesgo de la superstición. Otro riesgo es el contrario, el de aquel que dice, no hace falta el escapulario, no hace falta el rosario, con la Eucaristía alcanza, o los sacramentos, no hace falta la medalla. Es verdad que no se equipara un sacramental al sacramento, eso es verdad, pero no hay que despreciar esos signos sencillos, simples, que hablan de nuestra fe también, y que además fueron propuestos por la Virgen María. Esa tendencia al desprecio, mira que ese pedacito de tela te va a salvar. No, me va a salvar obviamente la gracia de Dios, pero la Virgen María ha dado una promesa. Es como, hay un ejemplo en la Biblia, Naamán, un sirio que tenía lepra y fue a ver a un sacerdote, al profeta, Eliseo. Iba a decir Elías, pero es Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿te querés curar? Bañate 7 veces en el río Jordán. Y dice, pero mira que en este río me voy a curar. Distinto si fuera, pensó él, los ríos de Siria, las aguas de Siria, que son mejores. Es como que despreció el Jordán. Porque decía de chiquitito, no sé. No. Bueno, lo despreció. Internamente, no quería ir, y los servidores le dijeron, sí, anda, si te lo dijo tenés que... Bueno, fue, se bañó, se curó. Modo avión. Con lo cual, no hay que despreciar aquello que la Iglesia te propone. ¿Qué cosa? Claro, el sacramento y el sacramental. Sacramento y el sacramental. Además responde también el sacramental a nuestro modo sensible de conocer. A Dios lo conocemos a través de cosas simples, sensibles, porque los hombres conocemos a través de los sentidos. Necesitamos de esas cosas sensibles. No hay que despreciar lo sensible. La gracia se revela también a través de lo sensible. ¿Por qué? Y porque somos seres humanos sensibles, no somos ángeles, ¿no es cierto? Sigamos leyendo. Volvemos al discurso del Papa Pío XII del año 50. Reconozca en este memorial de la Virgen un espejo de humildad y castidad. Vean en la forma sencilla de su hechura, el escapulario, que es algo sencillito, ¿no es cierto? Vean en él un compendio de modestia y candor. Vean sobre todo en esta líbrea que visten día y noche, significada, con simbolismo elocuente, la oración con la cual invocan el auxilio divino
reconozcan por fin en ella su consagración al Sacratísimo Corazón de la Virgen Inmaculada, por nosotros recientemente recomendada. O sea que el uso del escapulario te haga meditar en la Virgen, ¿no? O estar más cerca de la Virgen. Indulgencias. Ya estamos terminando. He aquí las indulgencias plenarias y parciales para los que visten el escapulario. Primero explico qué son las indulgencias y después cómo se dividen. La indulgencia es una gracia que otorga la Iglesia, por la cual la persona que recibe la indulgencia es liberado totalmente o en parte, según sea plenaria o parcial, de las penas y en consecuencia del purgatorio. El pecado, cuando uno peca, tiene como dos caras el pecado, como una moneda. Una cara se llama la culpa. La otra se llama las consecuencias que dejaron tu culpa. O sea, las penas son las consecuencias de la culpa. La culpa Dios te la saca. Cuando uno pide perdón, se confiesa, Dios te borra la culpa, el pecado como tal. Pero vieron que el Padre, cuando uno se confiesa, dice, de penitencia tenés que, no sé, tal o cual penitencia. Y uno dice, ¿pero por qué? Si Dios ya me perdonó, ¿qué necesidad? Si yo ya estoy absuelto, ¿por qué una penitencia? Bueno, justamente, porque aunque ya no hay más culpa, desapareció la culpa, porque Dios te perdonó, quedan las resacas de la culpa o del pecado, quedan las consecuencias. Se cerró la herida, sí, te curaste, sí, pero queda la cicatriz, quedan las huellas. Vieron que hay enfermedades que te dejan huellas, cicatrices o huellas psicológicas. Ya te curaste, pero te quedó la huella, la marca. Esas penas o ese lastre o esa resaca que dejó el pecado se van reduciendo. Uno puede ir eliminándolas en este mundo, con nuestra vida de fe, con la oración, con nuestras penitencias, ¿no? Recién puse el ejemplo en la confesión. Con ayunos, con cargar nuestras cruces, todo lo que es la mortificación, ¿no? Se van reduciendo nuestras penas. Ahora, puede pasar, y de hecho pasa, que hay gente que muere sin culpa ante Dios, que muere en gracia de Dios, que Dios las perdonó, pero esa resaca o esas penas no fueron quitadas en este mundo. Debe limpiarse todavía, debe purgarse todavía, debe hacer penitencia, debe pagar todavía, debe pagar aquello que hizo y de lo cual Dios ya lo perdonó, pero debe pagar. Y eso es el purgatorio, donde uno va purificándose, no de los pecados, salvo que sean pecados veniales, que no son obstáculo para ir al cielo. Uno con pecados veniales puede ir al cielo igual, porque está en gracia de Dios. Se va purificando de eso, en el purgatorio, o de las penas
de aquellos pecados ya absueltos, pero que yo no terminé de purgar acá. Bien, la Virgen del Carmen, con el uso del escapulario, dice: les voy a ahorrar el que tenga que purificarse o purgarse en el purgatorio. Flaco favor nos hace, flor de favor, porque las penitencias del purgatorio deben ser dolorosas, ¿no es cierto? De hecho, la palabra lo dice, la purificación, hay que purificarse, y eso es purgarse, ¿no? Y eso habla de un cierto dolor. La indulgencia entonces puede ser total si desaparecen todas las penas, o parcial si desaparecen una parte de esas penas. Y la indulgencia la puede ganar uno para sí mismo, para yo quitarme las penas de mis pecados absueltos, o se la puedo dar a un alma del purgatorio. Gano esta indulgencia y se la doy, se la regalo, se la ofrezco a un alma del purgatorio que ya no puede hacer nada para merecer. Vieron que a veces en algunas épocas del año la Iglesia ofrece indulgencia, ¿no? El Año Santo, el Día de los Difuntos. Bien, por último, luego está toda la fórmula de consagración, que eso la diremos mañana. Terminamos con estos dos pequeños títulos: objetivo principal y mi lema. Objetivo principal: María será siempre camino para llegar a Jesús. Siempre camino para llegar a Jesús. Así Jesús lo quiso, ¿no es cierto? Llegar al mundo por medio de María. Entre las devociones que los cristianos dedican a honrar a María, decía Pío XII en ese discurso de febrero del 50, debe colocarse ante todo la devoción del escapulario de los carmelitas. De vuelta el Papa, ¿no? Hablando del escapulario. Por ello recomendamos vivamente que se lleve día y noche el escapulario, vestido de María. Pero su uso permanente no es indispensable para ganar las indulgencias. El escapulario de tela, que se recomienda por simbolizar mejor el vestido, el hábito, puede ser sustituido por la medalla escapulario. Por eso que el Papa dice que su uso permanente no es indispensable. Podría ser que uno diga: el escapulario se me rompió, se me gastó por el sudor, por lo que fuere, y en vez del de tela, que es el mejor en realidad, porque es el que la Virgen reveló, pero también la Iglesia permite que en vez del de tela se use un escapulario que es una medallita, una medalla, que tiene de un lado a la Virgen del Carmen y del otro lado al Sagrado Corazón. Se le llama medalla escapulario. Quien viste el escapulario del Carmen debe distinguirse por una profunda, sincera y filial devoción a la Santísima Virgen, esforzándose siempre por conocer, amar, imitar e irradiar a María, ya que la Orden del Carmen, a la que pertenece por vestir su hábito, tiene como finalidad vivir su vida y extender su culto. El título oficial de los carmelitas es este: hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Es el título antiguo, ¿no?, que dijimos cuando estaban ahí en el monte.
Lo último, mi lema. Todo esto debe animarnos a vestir con devoción el escapulario de la Virgen María, que me promete una ayuda especial y protección maternal de parte de María. Este será el ideal o lema que se procurará vivir a toda costa. Que mi escapulario me acompañe siempre, que en él vea siempre a mi Madre Celestial, que al besarlo lo haga con amor de hijo y como promesa de amarle más y servirle mejor. Que su recuerdo y su presencia en mi pecho me anime a serle más fiel a su hijo y a ella. Que en él vea grabadas todas las virtudes de mi celeste Madre y trate de vivirlas. Que su constante presencia sobre mi corazón me ayude a evitar el pecado y a practicar la virtud. Que su recuerdo nunca permita que me olvide de ella y así pueda estar seguro que ella no me abandonará. Bueno, no fue media hora, sino que fueron 45 minutos. ¿Listo? ¿Algún aporte, alguna duda, alguna pregunta? La bendición, pero antes la oración. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, tu bendición. Nuestra Señora del Carmen, el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.